¿Es realmente obligatorio el diezmo para los cristianos de nuestro tiempo? ¿Quién estableció el diezmo y con qué intención? ¿O existe una verdad más profunda que quizá tu iglesia nunca te explicó con claridad? En Gálatas 5:1, el apóstol Pablo nos recuerda con palabras llenas de esperanza: Cristo nos hizo libres para que vivamos en libertad verdadera. Por eso nos llama a mantenernos firmes y a no volver a someternos a un yugo de esclavitud. Estas palabras no solo anuncian nuestra liberación de la ley mosaica, sino que también nos invitan a examinar con humildad y discernimiento aquellas prácticas religiosas que hemos recibido por tradición, muchas veces sin hacer preguntas. Hoy vamos a considerar 3 verdades bíblicas sobre el diezmo que rara vez se escuchan desde el púlpito. Queremos ayudarte a comprender el propósito real que hay detrás de dar a Dios. ¿Qué significa de verdad ofrendar delante del Señor? ¿Tiene esta práctica el mismo sentido en la era de la gracia? ¿Estás dispuesto a descubrir lo que Dios desea para tu vida en cuanto a generosidad y obediencia nacidas del corazón? Desde muy jóvenes, muchos de nosotros crecimos oyendo que debíamos entregar a Dios el 10% de todo lo que recibíamos. Algunos lo aprendieron en la escuela dominical, otros lo escucharon una y otra vez desde el púlpito, y para muchos se convirtió en una norma incuestionable, como si de ello dependiera directamente la bendición o la desgracia sobre sus vidas. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde proviene realmente esa enseñanza? Lo que pocos conocen es que el diezmo no surgió como una ley universal para todos los creyentes de todas las épocas, sino como un sistema creado para un pueblo específico, en una realidad histórica y espiritual muy distinta a la nuestra. Volver a los orígenes no significa rechazar el llamado a dar, sino reconocer con urgencia lo que Dios espera genuinamente de nosotros. En Levítico 27:30 leemos: el diezmo de todo lo que procede de la tierra, tanto de los granos como de los frutos de los árboles, pertenece al Señor y está consagrado a Él. Este pasaje suele ser uno de los textos principales usados para afirmar que el diezmo es una obligación permanente. Sin embargo, cuando observamos el contexto completo, aparece una verdad reveladora. El diezmo formaba parte del sistema levítico establecido para el sustento de los sacerdotes de la tribu de Leví, quienes no recibieron heredad en la tierra prometida. Dios apartó a los levitas para el servicio del templo y en lugar de darles tierras o propiedades, designó el diezmo del resto del pueblo como su provisión. En Números 18:21, el Señor declara: a los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel como heredad por su servicio en el tabernáculo de reunión. Esto nos ayuda a entender que el diezmo no era un acto voluntario de devoción personal, ni un medio para asegurar bendiciones individuales, sino una obligación dentro de un sistema teocrático y agrícola que buscaba sostener el orden y el equilibrio entre las tribus de Israel. Formaba parte de un pacto nacional con condiciones claras, que incluían bendiciones por la obediencia y consecuencias por la desobediencia. En Deuteronomio 28 encontramos un extenso listado de ambas. Pero surge una pregunta esencial: ¿qué sucede cuando ya no vivimos bajo ese pacto? ¿Sigue siendo válido ese sistema? Muchos líderes afirman que el diezmo es un principio eterno, anterior a la ley, apoyándose en el encuentro de Abraham con Melquisedec. En Génesis 14:20, después de una gran victoria, Abraham entrega el diezmo del botín a este rey y sacerdote. Sin embargo, pocas veces se aclara que Abraham no diezma su salario ni el fruto de su trabajo cotidiano. Lo que ofrece es parte del botín de una guerra, un acto puntual que no vuelve a repetirse y que no fue ordenado por Dios, sino que brotó libremente de un corazón agradecido. En ningún momento ese gesto se establece como un mandato para Abraham ni para sus descendientes. De hecho, ni Isaac ni Jacob son presentados como hombres que practicaran el diezmo de manera regular. Jacob, es cierto, hace una promesa relacionada con el diezmo en Génesis 28:22. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero debemos observar que este voto surge como un compromiso personal, condicionado a que Dios lo bendiga, lo guarde y lo haga volver en paz. No es una orden divina, sino una decisión individual. Y aún así, la Escritura no muestra que Jacob haya cumplido ese voto de forma institucional, ni que lo haya convertido en una práctica permanente. El diezmo
tal como se aplicó de manera sistemática, apareció más tarde, cuando Israel ya era una nación organizada, con leyes civiles, ceremoniales y religiosas, y formó parte de esa estructura legal, no de una expresión espontánea de fe nacida del amor y la gracia de Dios. Si volvemos la mirada a los días del Antiguo Testamento y examinamos cómo operaba el sistema del diezmo, descubrimos elementos que desafían muchas ideas actuales. Para empezar, no existía un solo diezmo, sino varios. De acuerdo con Deuteronomio 1:4, 2 a 29, cada israelita apartaba el diezmo de sus cosechas cada año, pero en el tercer año ese diezmo se destinaba a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas dentro de su propia ciudad. Esto nos revela un sistema amplio, comunitario y profundamente solidario. No estaba diseñado para sostener una institución, sino para cuidar a todo un pueblo dentro de su orden sacerdotal y social. En muchos casos, el mismo pueblo participaba del diezmo como una celebración delante del Señor, compartiendo una comida de gratitud, gozo y comunión. Esto nos ayuda a entender que el diezmo bíblico original no funcionaba como un impuesto para mantener templos lujosos, ni como una vara para medir la fe personal. Formaba parte de la vida cotidiana en una realidad donde la fe, la cultura y la economía estaban entrelazadas. Intentar trasladar ese modelo de manera literal a nuestro tiempo, sin considerar su propósito, es perder de vista el corazón del mensaje de Dios. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ha sucedido en muchos espacios cristianos modernos. A muchos creyentes sinceros se les ha enseñado que si no diezman, están robando a Dios. Esta idea suele apoyarse en Malaquías 3:8, cuando Dios pregunta: ¿robará el hombre a Dios en vuestros diezmos y ofrendas? Y promete abrir las ventanas de los cielos si el pueblo vuelve a él. Pero ese pasaje no puede leerse fuera de su contexto histórico. Dios no está hablando a la iglesia, sino a Israel, en un tiempo de profunda decadencia espiritual, cuando incluso los sacerdotes estaban corrompidos y el pueblo había abandonado el pacto. Ese llamado era una invitación a restaurar el orden levítico que ya existía, no una instrucción nueva y universal para todas las generaciones. Usar ese texto para condenar al creyente de hoy es ignorar la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ley de Moisés y la gracia revelada en Cristo. En Hebreos 8:1-3 se declara: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Jesucristo vino a cumplir la ley, no a perpetuarla como sistema de obligación. En él comenzó una nueva manera de vivir, no basada en normas externas, sino en un corazón transformado. El diezmo, como parte del sistema levítico, quedó superado por una entrega mucho más profunda, la entrega completa de nuestras vidas a Dios. Cuando Jesús habló con los fariseos, los confrontó con firmeza por su hipocresía. En Mateo 2:3 les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús no los elogió por diezmar, sino que los acusó de aferrarse a detalles mínimos mientras descuidaban el peso verdadero de la ley. Su énfasis nunca estuvo en prácticas religiosas vacías, sino en la transformación interior. Aunque menciona el diezmo como parte de la ley vigente en ese momento, deja claro que lo esencial había sido ignorado. No podemos usar ese versículo para justificar una práctica rígida sin entender lo que Jesús estaba señalando al corazón humano. Dios siempre ha buscado el corazón, no un porcentaje. Los profetas lo proclamaron con claridad. En Isaías 1:1-17 Dios dice: «¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?». Y luego declara: «No traigáis más vana ofrenda». Más adelante añade: «Lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras». Esa es la esencia del mensaje divino. Dios no se agrada de ritos cuando el corazón está lejos. Lo mismo ocurre con el tema del diezmo. No se trata de cuánto se da, sino de cómo se vive. No se trata de depositar el 10%, sino de rendir toda la vida a Él. En los primeros siglos de la Iglesia, no encontramos evidencia de que los cristianos practicaran el diezmo como una obligación impuesta. Lo que vemos en el libro de los Hechos es algo aún más profundo.
En Hechos 4, 3, 2 a 35 se nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno consideraba suyo lo que poseía, sino que compartían todas las cosas. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque los que tenían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esa generosidad no nacía de una ley, sino del poder transformador del Espíritu Santo. Aquí encontramos una verdad esencial. Cuando Dios toca el corazón, la persona no se limita a dar el 10%,